En este vídeo os voy a mostrar cómo utilizar una pinza amperimétrica. Explicaré cuáles son las diferentes selecciones y cómo utilizarlas. Explicaré esto de una manera sencilla y con los pies en la tierra, pero el multímetro que voy a utilizar está cargado con una tonelada de diferentes características que algunos otros no tienen. Así que para los que estén interesados repasaré brevemente algunas de las funciones avanzadas para que sepan lo que hacen. Para empezar, hablemos de la tensión, representada por esta letra V de aquí. Hay dos tipos de voltaje, corriente continua y corriente alterna. En algunos medidores van a estar separados. Habrá uno para corriente continua y otro para alterna, pero en este medidor ambos están bajo una misma selección. Para cambiar entre las dos, pulsaría el botón de selección, que me lleva a la corriente continua. Es una línea sólida y líneas discontinuas justo debajo de ella. Y si vuelvo a pulsar seleccionar, me cambia de nuevo a corriente alterna, que es este símbolo de onda de aquí. Para probar los voltajes con nuestro multímetro vamos a necesitar enchufar los cables. Y esos van justo en la parte inferior aquí. El rojo irá al signo más y el negro va a ir a COM. Para comprobar cualquier tipo de baterías utilizamos corriente continua. Y para comprobar cualquier cosa que venga de la compañía eléctrica utilizaremos corriente alterna. Así que enchufes, interruptores de la luz, cualquier cosa que venga del panel de interruptores, todo eso va con corriente alterna. Vamos a probar algunas pilas y veamos qué pasa. Voy a cambiar a corriente continua. Tengo una batería redonda aquí, una redonda de 3 voltios. Y tenemos 3.2 voltios. Perfecto. Eso significa que esta batería está bien. Aquí hay una batería C, que es de 1,5 voltios. Está leyendo 1,59. Así que esta está bien también. Y aquí está mi pequeño taladro que utiliza una batería de 12 voltios. Las ranuras de esta batería son muy finas, así que no puedo meter los cables del multímetro. Por lo tanto, mis opciones son o bien meter un cable aquí o algún tipo de clip, y luego probar con el clip en su lugar. O si su multímetro viene con estos finos conectores, funciona muy bien en espacios estrechos como este. Así que con estos dos accesorios debería ser capaz de entrar y comprobar mi batería. Y estamos leyendo 12,32 voltios. Por cierto, si le doy la vuelta a los cables, en la mayoría de las pilas no importa qué cable vaya en cada lado, seguirá obteniendo la misma lectura. La mayoría de las baterías están etiquetadas, así que deben poner el cable rojo en el positivo y el negro en el negativo. Estamos recibiendo 18.2 voltios, por lo tanto esta batería está bien. Si esta batería estuviera mal, obtendríamos una lectura que es realmente baja o leería OL en el contador. La batería de este vehículo tiene 12 voltios y con un medidor podemos comprobar que está bien. Cuando hagan pruebas con corriente alterna, de verdad tengan cuidado porque la electricidad viva puede ser peligrosa. No toquen ningún metal o cable expuesto. Cuando se realizan pruebas con corriente alterna es mucho más seguro utilizar una sola mano. Y lo que ayuda con eso es, si su multímetro tiene un pequeño soporte, pueden conectar un cable al soporte y usar el medidor como una mano y usar el cable como la otra. Comprobar la tensión de AC es una forma perfecta de ver si algo recibe corriente o no. Se puede utilizar para probar calefacciones, aires acondicionados, electrodomésticos, disyuntores, termostatos, etcétera, etcétera. Algunos medidores también tienen un ajuste de tensión Z baja. Bajo Z significa baja impedancia y se utiliza para eliminar la tensión fantasma. Cuando tengo el medidor ajustado en voltaje, es mucho más sensible que el ajuste bajo Z. Capta cualquier tipo de fluctuación en el voltaje. Por ejemplo, incluso si empiezo a menear los cables, miren eso. Incluso solo moviendo mis cables un poco, da una lectura fantasma. Por lo tanto, si comprueban una toma de corriente o cualquier tipo de cables, el voltaje fantasma podría ser mucho más alto que eso. Pero si cambio mi medidor a bajo Z, se vuelve menos sensible a esas fluctuaciones y no va a captar ningún tipo de voltaje fantasma. Otra característica interesante de la configuración bajo Z es que tiene modo automático, que cambia automáticamente entre voltaje de DC y voltaje de AC cuando enchufan sus medidores, ya sea que estén probando batería, corriente alterna o toma corriente, determinará automáticamente qué es lo que están midiendo y les dará una lectura. Pero si no les gusta, siempre pueden pulsar el botón de selección y pasar a corriente alterna baja Z o corriente continua baja Z. A continuación tenemos el símbolo omega, que significa resistencia. Este ajuste se utiliza para comprobar cargas eléctricas, como motores, compresores, resistencias o cualquier cosa que requiera electricidad para encenderse. Cuando están comprobando la resistencia y obtienen una lectura que dice OL, normalmente significa que ese componente está mal. Y aquí hay un ejemplo de una lectura de resistencia realmente baja.
Si toco mis dos cables del medidor juntos, hay 0,1 ohmios de resistencia, que es básicamente casi nada de resistencia. Y eso es porque mis cables están literalmente tocándose, no hay resistencia entre ellos. El multímetro que estoy usando es de rango automático, pero cuando suelto mis cables, si se fijan en el símbolo de aquí, observen cómo aparece una K, y luego aparece la M. Eso significa kilo y mega. Mi multímetro se ajusta automáticamente, selecciona el rango adecuado que necesito, cada vez que pongo mis cables en algo para comprobar la resistencia, pero en algunos de los multímetros más baratos tienen que seleccionar el rango ustedes. Si mido esta bombilla de aquí, que sé que está defectuosa, mi multímetro o bien va a marcar sobre límite, o bien la lectura va a ser masiva. Lo que también significa que la bombilla está mal. Lo que estoy recibiendo ahora son 12 millones de ohmios. Las bombillas normales llegan a 100 ohmios, así que sabemos seguro que esta bombilla está mal. Si yo estuviera usando un medidor manual, la forma en que comprobaría esto es poniendo los cables del medidor y luego pondría el medidor en la lectura más alta de ohmios y empezaría a bajar desde allí. En la mayoría de los multímetros, si aparece el número 1 en la pantalla, significa que han ido un paso demasiado lejos, retrocedan un clic y obtendrán la lectura correcta. La forma más fácil de seleccionar los voltajes se haría de la misma manera. Aquí hay un elemento de calentador de agua, podemos utilizar resistencia para comprobar si este elemento está bien o no. Si un elemento está en buen estado, la resistencia suele estar entre 10 y 20 ohmios. Si pongo los cables del medidor en ambos tornillos del elemento, obtenemos 12,6. Entonces este elemento está bien. Pero si tuviera sus cables allí y estuviera midiendo OL, eso significa que el elemento estaría mal. Los multímetros de rango automático seleccionan automáticamente el rango adecuado, pero les permite cambiar manualmente el rango si lo desean. Todo lo que tengo que hacer es pulsar este botón de rango y cambiará de ohmios a kiloohmios y luego más alto, megaohmios, aún más alto y de nuevo a ohmios. Una cosa muy importante que deben recordar cuando tengan el medidor en esta posición de resistencia es que tienen que desconectar la corriente de lo que están comprobando. Apagado y normalmente los cables tienen que estar desconectados antes de comprobar la resistencia. Por ejemplo, si tomamos este interruptor de luz aquí, por lo general habría cables que van a él. Si quieren comprobar la resistencia de este interruptor, tienen que desconectar los cables antes de comprobar la resistencia y la corriente tiene que estar desconectada. Si la corriente está desconectada pero los cables están conectados, obtendrán una lectura falsa, porque también están leyendo los cables junto con el interruptor. Intentemos comprobar la resistencia de este interruptor de luz. Ahora mismo está en apagado. Si pongo las puntas de mi multímetro en ambos extremos, veremos que obtengo una lectura de OL. Cuando ven OL, significa que no hay conexión entre estos dos puntos aquí dentro. Así que, por ejemplo, si estuvieran comprobando el embobinado de un motor y van a ver OL así, significa que el embobinado dentro de ese motor está probablemente quemado o hay una rotura dentro de ese bobinado. Pero si enciendo el interruptor, vemos que ahora estoy captando algo de resistencia. Es muy poco porque es literalmente como un trocito de metal dentro del interruptor, así que no hay mucha resistencia a la electricidad. Mientras que el embobinado de un motor resistiría mucho más el flujo de electricidad, por lo que la lectura sería más alta. Otra función muy útil es la continuidad, que es este símbolo de aquí. Comprobar la continuidad es similar a la resistencia, pero en el medidor también va a pitar si hay una conexión entre los dos puntos. Así que si pongo los cables del medidor, aquí no oiremos nada. Eso es porque el interruptor está abierto. Pero si cierro este interruptor y lo pongo en encendido, escuchamos el pitido. La continuidad es perfecta para comprobar cualquier tipo de interruptor, incluidos los de seguridad de electrodomésticos y unidades de climatización. Los fusibles también son fáciles de comprobar de esta manera. Cuando comprueben la continuidad, están comprobando literalmente si existe una conexión entre punto A y punto B. Por ejemplo, ¿ven cómo esta pieza metálica es una sola pieza? Significa que debería haber continuidad entre estos dos puntos. Y la hay. Y también hay continuidad allí. Y por supuesto, esto solo funciona con metales que conducen la electricidad. Cualquier tipo de material que no conduce bien la electricidad, como plásticos o caucho, son aislantes. Y por supuesto no vamos a recoger ningún tipo de continuidad cuando estemos comprobando plástico. El ajuste de continuidad también es una muy buena forma de comprobar que los cables del medidor están bien y que no hay rupturas en los cables. Si tocan los dos cables,
debería sonar un pitido. Si no emite ningún pitido, significa que uno de los cables está roto. A continuación tenemos el ajuste de capacitancia, que se utiliza para probar todo tipo de capacitores. Los capacitores se miden en faradios, abreviados por esta letra F de aquí. Y la letra N justo delante significa nano. La letra N rara vez se utiliza porque es una lectura muy pequeña. Normalmente lo que verán es un UF, que significa microfaradios. Para que vean lo que quiero decir, 0,1 microfaradios equivalen a 100 nanofaradios. Al igual que la resistencia, este medidor selecciona automáticamente el rango adecuado, pero podría seleccionarlo manualmente si así lo quisiera. Entonces ahí están los nanos. Si hago clic en él varias veces, llegaré a los microfaradios. Y si hago clic en él de nuevo, se mueve el punto decimal en un lugar. Y una vez más, lo mueve una vez más. Yo prefiero dejarlo en automático y que el medidor seleccione el rango adecuado. Entonces aquí tengo un capacitor doble que tiene un valor de 45 microfaradios y 5 microfaradios. A veces en lugar de esta letra U al revés, van a tener la letra M. Por lo tanto será MFD, que es exactamente lo mismo que UF, que es microfaradio. Esto de aquí es un capacitor dual, lo que significa que hay dos capacitores en uno. Sigamos adelante y comprobemos los dos. Comencemos con la lectura más grande primero, que se supone que es 45. Estoy obteniendo 43 microfaradios, que es bastante bueno. Creo que este todavía está dentro del rango, porque es más o menos 6% de los 45. Y si comprobamos la lectura más pequeña, deberíamos obtener alrededor de 5 microfaradios. Si el condensador está en mal estado, la lectura será mucho más baja que el valor nominal usualmente. Vamos ahora con la prueba de diodos. Se utiliza para comprobar diodos, que son básicamente como válvulas de retención unidireccionales en el mundo eléctrico. Estas cosas permiten que la corriente fluya fácilmente a través de ellas en un sentido, pero impide que lo hagan en el otro. La forma en que el medidor comprueba los diodos es simplemente enviando una pequeña cantidad de voltaje a uno de los cables, y cuando ponen ambos cables a cada lado del diodo, tendrán voltaje en un sentido y no en el otro. Así por un lado obtendrán 6 voltios y si intercambian los cables obtendrían 0. Si el diodo está mal, entonces conseguirían una lectura en ambos extremos o ninguna en ambos. Lo siguiente es la temperatura. Si su multímetro tiene la opción de temperatura, normalmente tienen que desconectar los cables del medidor antes de poder enchufar las ondas. Una vez quitados los cables, muevo esto a temperatura y ya puedo enchufar las ondas. La mayoría de los multímetros solo tienen uno de estos enchufes. Este tiene 2, lo que es perfecto para medir la diferencia de temperatura entre dos puntos, también conocida como delta T. Pueden utilizar una sonda de temperatura de tipo K o una sonda de temperatura de pinza. Ahora mismo tengo seleccionado T1, que es la primera sonda de temperatura, este tipo de aquí. Si lo agarro con los dedos pueden ver que la temperatura sube. Y si presiono seleccionar, eso me lleva a T2, que es mi sonda de pinza. Y si presiono seleccionar una vez más, ahora obtenemos la diferencia entre las dos. Entonces, si agarro este tipo una vez más para calentarlo un poco, la diferencia de temperatura entre las dos sondas es de unos 6 grados. La siguiente es el amperaje. Se utiliza para comprobar cuánta corriente consume un dispositivo eléctrico o un motor. La forma más sencilla de comprobar el consumo de amperios de algo, ya sea un motor o cualquier otro dispositivo eléctrico, es utilizar la pinza amperimétrica. Si comparamos la electricidad con la fontanería, el voltaje equivaldría a la presión del agua, mientras que la corriente, el amperaje, equivale al caudal, los litros por minuto. Por tanto, cuando coloquen la pinza amperimétrica alrededor de un cable que esté alimentando algún dispositivo eléctrico, verán cuánta corriente fluye por ese cable. Y no importa si ponen la pinza en el cable neutro o en el caliente, ambos deben darles la misma lectura. Una cosa importante a tener en cuenta es que el cable vivo tiene que estar aislado del neutro. Si colocan la pinza alrededor de ambos cables, el vivo y el neutro se anularán mutuamente y no obtendrán lectura. Con este también pueden comprobar milivoltios pulsando el botón de selección. Vemos una pequeña M aquí. Si están utilizando el medidor para comprobar algo que tiene voltajes muy pequeños, como fracciones de un voltio, pueden utilizar este ajuste para medir con precisión esos voltajes. Tengan en cuenta que el voltaje y el milivoltaje son muy diferentes. Un milivoltio es solo una milésima de un voltio. Luego también tenemos este ajuste. Tenemos amperios aquí. La U al revés significa micro.
Así, en este ajuste se pueden comprobar microamperios. Un microamperio es solo una millonésima parte de un amperio normal, por lo tanto no podemos utilizar la pinza. La lectura es demasiado pequeña para que esta cosa pueda captarla. Tienen que utilizar los cables del medidor y ponerlo en serie con lo que estén comprobando. Calefacción, aire acondicionado, los microamperios se utilizan a menudo para comprobar los sensores de llama de un horno. A continuación tenemos la tensión sin contacto, etiquetada como NCV. Con el multímetro ajustado en tensión sin contacto, pueden utilizar la punta de la pinza como un lápiz de tensión para detectar si hay corriente en la zona. Es una forma rápida y sencilla de comprobar si hay corriente en una toma de corriente, en un interruptor de la luz o si un cable de alimentación tiene corriente. La mayoría también tienen un botón de retención, que al pulsarlo congela la lectura a la pantalla por si quieren hacerle una foto o enseñarle a alguien antes de que desaparezca. Y la pantalla retroiluminada es otra característica que tendrán la mayoría. Con este multímetro en particular también hay una pequeña linterna que se enciende justo en la punta, por si necesitan un poco de luz extra. A continuación tenemos la media, mínima, máxima y el botón pico. Si seleccionan Max, mientras están midiendo voltaje, amperaje o resistencia, cualquier lectura que el medidor registre que sea la más alta, esa es la que va a permanecer en la pantalla. Min es lo mismo, excepto que registra la lectura más baja que registra el medidor. Y luego tenemos promedio. Si lo que están midiendo fluctúa, digamos que están midiendo una toma de corriente y la tensión oscila entre 115 y 122, promedio les dará simplemente la lectura media, que probablemente será de unos 117 voltios. Y luego, si mantengo pulsado este botón, tenemos pico máximo y pico mínimo. Cuando seleccionan pico, es lo mismo que el mínimo y máximo regular, excepto que es casi 3 veces más sensible. Por lo tanto, reacciona mucho más rápido. Por ejemplo, si están midiendo el voltaje y se dispara solo por una fracción de segundo, si lo tienen configurado en pico máximo, será capaz de captarlo. A continuación tenemos la corriente de irrupción, que solo se puede utilizar cuando el medidor está configurado en amperios. La opción de corriente de arranque se utiliza para comprobar el amperaje cuando los motores arrancan, porque cuando un motor arranca consume muchos más amperios que cuando está en marcha. Por lo tanto, si miden amperaje y su medidor está en arranque, el medidor va a captar el pico más alto de amperaje justo cuando el motor está arrancando. Esta prueba es útil para ver si un motor o compresor está consumiendo amperios de rotor bloqueado. A continuación tenemos los HZ, que miden la frecuencia. La frecuencia es la velocidad a la que la corriente cambia de dirección por segundo. En Estados Unidos la frecuencia que utilizamos es de 60 Hz, pero en otros sitios como Australia, China y Alemania utilizan 50 Hz. La frecuencia solo se mide con corriente alterna, y una forma fácil de comprobarla es enchufar los cables del medidor a una toma de corriente y ver qué pasa. Deberían obtener exactamente 60 o algo muy parecido. Y el último ciclo que voy a repasar es el ciclo de trabajo, que normalmente se etiqueta como duty o un símbolo de porcentaje. El ciclo de trabajo se utiliza para determinar la proporción de tiempo que una carga o un circuito está encendido en comparación con el tiempo que está apagado. Por ejemplo, si tienen una máquina de soldar con un ciclo de trabajo del 25%, significa que puede funcionar a un amperaje determinado durante 2,5 minutos seguidos de 7,5 minutos de enfriamiento. Lo que significa que si necesitan soldar de forma continua durante mucho tiempo, un ciclo de trabajo del 25% es realmente malo. Probablemente querrán algo que tenga al menos un 50 o más. Si miden ciclo de trabajo de una toma de corriente sin nada enchufado, deberían obtener alrededor del 50%, porque la corriente alterna va y viene, y si no hay nada enchufado debería ser aproximadamente 50-50 entre negativo y positivo. Y eso es todo lo que tengo. Espero que este vídeo les haya resultado útil. Si tienen alguna otra pregunta sobre multímetros, háganmelo saber en los comentarios. Nos vemos allí. Y si han llegado hasta el final de este vídeo, tengo un acertijo matemático. A ver si lo resuelven en 30 segundos. Buena suerte.